Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven a nuestras vidas. Ven, Señor, te necesitamos. Necesitamos tus consejos. Necesitamos tu ministración. Espíritu Santo, paloma blanca de Jehová, ven, ven, ven. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Ven, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, ven. Llena de tu gloria este lugar. Llena de tu gloria todos aquellos lugares, casas, habitaciones de hermanos que han levantado un altar para adorarte, para recibir, Señor, tu palabra. Bendice a tu pueblo como lo has estado haciendo siempre. Bendecir a tu pueblo aún en este tiempo, Señor, de pandemia. Tú sigues bendiciendo a tu pueblo. Señor, te damos gracias por todo lo que tú has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. Sigue purificando, sigue lavando, santificando, renovando, restaurando vidas, libertando para tu gloria y honra. Oh Señor, gracias, gracias. Y decimos: purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Oh, bendito es tu nombre. Aleluya. Que el Señor les bendiga, mis hermanos muy amados, y también nuestros amigos y amistades que nos siguen a través de estos medios, las redes. Y hoy pues queremos
primeramente saludar de una forma muy especial a los que nos acompañan por primera vez. No, lo usual es en los cultos era que cuando llegaba alguien de visita, pues le dábamos la bienvenida. Y también de igual forma lo hacemos hoy cuando llegan o se conectan hermanos y amigos, aún hermanos de otras congregaciones o de otros concilios, le decimos bienvenido sea usted hermano y hermana a este culto de servicio de adoración al Señor. Hoy vamos a tocar una porción de las Sagradas Escrituras en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, versículo 49 y versículo 50. Vamos a leer la palabra del Señor con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces respondiendo, Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre, a uno que echa fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Porque, fíjese, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta palabra, especialmente, Señor, por la presencia de tu Santo Espíritu que está siempre ministrando conforme a nuestras necesidades. Te ruego que me unjas con tu Santo Espíritu y permíteme, Señor, llegar a cada corazón, Dios mío. Permíteme llegar, Dios mío, a esos hogares donde hay tanta necesidad. Señor, llega a esos lugares, que tu palabra llegue a esos lugares donde hay tanta angustia, tanto sufrimiento y tanto dolor. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mi buen Padre eterno, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Alabanza sea el nombre del Señor. Aleluya. Esta palabra pues tiene muchos consejos para todos nosotros, los creyentes, es decir, los que nos hemos convertido a nuestro Señor Jesucristo, nos hemos convertido, ¿no? No convencidos, porque una cosa es convencer y otra cosa es que usted tenga una, una conversión genuina, es decir, una transformación, un cambio, que usted haya experimentado esto. Estos hombres de Dios habían experimentado una transformación, un cambio en sus vidas y siguieron al Maestro para justamente adquirir mayor sabiduría. Esta palabra, pues, que nos da abundante sabiduría. Entonces también queremos aprovechar para aquellos que, pues, que por ahí han sido convencidos de que hay que ser creyentes, hay que ser cristianos, hay que ir a la iglesia, porque hay muchas personas que dicen no, que vayan a la iglesia, que vaya mi esposa, algunas mujeres dicen a la iglesia, llévelo a la iglesia, y algunos lo convencen a que vayan, y están ahí buen tiempo, porque prefiero verlos en el templo antes que estar en las calles, en las cantinas, en los bares, o haciendo cosas indebidas. Pero no es el convencerlos, sino que ellos tienen que tener su propia experiencia personal. Los que somos creyentes, cristianos, es decir, hijos de Dios, no somos de nombre, somos personas que hemos experimentado justamente ese cambio poderoso que solamente lo puede hacer el Señor. Ningún hombre puede cambiar a otro hombre, solamente Dios es el que puede cambiar a los hombres. Entonces queremos aclarar esto de convencer es totalmente, pues es totalmente diferente a ser alguien que se ha convertido al Señor. Hoy, pues nosotros, el pueblo de Dios es un pueblo numeroso, es un pueblo que ha crecido y sigue creciendo. Somos muchos millones de cristianos que hoy pues servimos al Señor, servimos a nuestro Señor Jesucristo,
estamos haciendo su obra, es decir, predicar el Evangelio, y de diferentes denominaciones que están siguiendo pues estas sanas enseñanzas, pero que no solamente son oidores, sino son hacedores de la palabra, y nos gozamos con ellos, nos gozamos que hayan pues pastores que son instrumentos de Dios y que pues salen y fluyen enseñanzas maravillosas. Nos gozamos, amén, como las almas vienen a los pies del Señor, aunque no sean de nuestro concilio o de nuestra denominación o organización. No, pues nosotros jamás, sí, vamos a tener celos o envidias de alguien que realmente es utilizado por el Señor. Y sobre todo que sean hombres de Dios probos, hombres de Dios de testimonio, hombres de Dios irreprensibles. Nos gozamos, nos deleitamos y oramos aún para que Dios prospere y bendiga sus vidas. Hoy necesitamos hombres de Dios, sí, llenos del Espíritu Santo, para que pues ganen muchas almas para el reino de Dios. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Por eso no podemos entrar en contiendas ni en disensiones. Eso que esté lejos de nosotros, aquellos que somos llamados a predicar la palabra de Dios. Un púlpito no se usa para insultar, no se usa para menospreciar a alguien que por ahí pues tenga esa investidura, es decir, que sea un predicador del Evangelio. Jamás se usa los púlpitos para ello. Los púlpitos son para predicar la palabra del Señor. El Espíritu Santo siempre nos llama, es decir, a no contender, a no caer en provocación. Hermano, ahí se conoce al hombre de Dios que es maduro. El inmaduro, hermano, está siempre lanzando insultos, ofensas, y ponen adjetivos inclusive a las personas que no corresponden a un hombre de Dios. El hombre de Dios es prudente, sensato, es un hombre sabio, es un hombre que se le conoce, gloria al Señor, por ser un hombre sobrio, sensato. Entonces, mis amados, y esto lo vemos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando el apóstol Juan se acerca al Señor y dice, ¿sabe que hay alguien por ahí, no, que no está con nosotros, pero está en otro lugar y está echando fuera a los demonios? Y en tu nombre, Jesús, en tu nombre está echando fuera demonios. Y ¿sabe qué? Lo hemos mandado callar. Le hemos dicho que no, que nosotros también somos los únicos, que pues, porque se lo prohibimos porque no está con nosotros y no lo que está en otro lugar. Y fíjese, se lo prohibimos. Es decir, hoy, gloria al Señor, pues hay muchos que erróneamente piensan que son los únicos. Y es ahí donde pues surgen serios problemas. Es decir, una iglesia o una congregación o una denominación que piensa que son los únicos, ahí definitivamente no está Dios. La iglesia de Jesucristo es una sola. ¿Y cuál es la iglesia? No es la denominación, sino, ¿sabes? Son los hombres y mujeres que han sido transformados por el poder de Dios. Es decir, que se han convertido al Señor, que han dejado la vida vieja, la vida antigua. Podemos tomar, es decir, los viejos rudimentos, como lo expresa el apóstol Pablo. Hemos dejado esos viejos rudimentos y ahora somos nuevas criaturas. Es decir, la iglesia es una sola. El Señor, nuestro Dios, dice, mi pueblo uno es. ¿Y cuál es su pueblo? Es un pueblo santo, un pueblo que ha consagrado su vida a Dios, ha dedicado su vida al servicio del Señor. Ese es el pueblo, esa es la iglesia. Pues, si usted escucha por ahí que alguien dice, nosotros somos los únicos, nosotros somos los verdaderos, están totalmente errados, están totalmente confundidos, y hasta muchas veces hay un espíritu de error que le hace creer esas cosas. Entonces, jamás podemos decir nosotros que somos los únicos o somos mejores que otros, que Dios nos libre de ello. Bueno, muchas veces tenemos que corregir a algunos hermanos que llenos de emoción, claro, llenos del amor de Dios y llenos de emoción, muchas veces se han expresado, es decir, en una forma incorrecta,
cuando se han encontrado con hermanos de otras congregaciones y por ahí han visto algunos temas, ven que ellos han observado que no van conforme a la doctrina y entonces hemos tenido que decirles que esa no es la forma, no es lo correcto, más bien hay que orar, es decir, los unos por los otros. Si hay alguien que no está en la doctrina, en la palabra, en la sana doctrina, hay algunas eh, situaciones o algunos puntos, gloria a Jesucristo, de ahí cierta diferencia, pues no lo juzguemos. Y cuando digo algunos puntos, porque usted va a encontrar en la Escritura que hay algunos que comen legumbres y otros comen carne. Y hay una porción de la Escritura que lo dedica exclusivamente el apóstol Pablo, pues haciendo que no juzguemos al hermano por lo que come. Es decir, no juzgue usted al hermano si come legumbres o no juzgue a otro también por comer carne o por el día que guarda. De ninguna, nosotros servimos a un Dios vivo. Es decir, no es por lo que comemos o por lo que bebemos. Si nosotros vamos a alcanzar, amén, esas moradas eternas que Dios nos ha prometido, es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hemos alcanzado la salvación de nuestras almas por gracia. Y esa gracia proviene de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no podemos entrar en contiendas y en debates, y mucho menos con palabras incorrectas o palabras que, amén, que muchas veces hablan de desprecio. Nosotros oramos por aquellos hermanos para que Dios los bendiga y para que Dios los guarde y los libre de todo mal y lo aparte, es decir, de todo lo que es pecado. Entonces, mis amados, esto es lo que quería recomendar a aquellos que nos están escuchando y que nos siguen continuamente. Usted tiene la bendición de tener el conocimiento de la verdad, no mi verdad ni su verdad, sino a la verdad os hará libre, es decir, la palabra de Dios. Es la palabra la que le ha libertado, es esta palabra poder, la palabra de Dios es la que le ha hecho libre y la verdad os hará libre. Pero notemos nosotros en este versículo el apóstol Juan, el discípulo de nuestro Señor Jesucristo, viene en algún momento a crear una situación y él pensó que el maestro, nuestro Señor Jesucristo, iba a tener una reacción, es decir, eh, 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 humana, carnal, ¿no? Sí, pero todo lo contrario. Él se caracteriza por su sencillez, por su humildad y por su mansedumbre, pero también sabe que se caracteriza por su tolerancia. Y cuando hablamos de tolerancia, cosa que le falta a muchos, es decir, es ponerse en el lugar de las personas. Hay un llamado de Dios a todos nosotros los hombres a ser tolerantes. Le falta mucho a creyentes, mucho más a los que no han conocido a Dios o no han tenido y no tienen la experiencia, es decir, de disfrutar de esta nueva vida en Cristo, pues no son tolerantes. Es decir, muchas veces si no piensan como Él piensa, se les va encima y hasta les agrede verbalmente y tienen una reacción pues muy iracunda, muy violenta muchas veces. Eso es en el mundo. Pues en el Señor no puede haber esto. Nuestro Señor Jesucristo en una forma pasiva y muy llena de amor, dice, no se lo prohíbe. ¿Por qué vas a prohibírselo? ¿Por qué? Más bien por el contrario, debes gozarte, Juan. Debes gozarte porque se está predicando la palabra. Debes gozar más bien porque esas personas o esas vidas que estaban atormentadas por demonios, por espíritu inmundo, son libres. Dios honra su palabra. Su palabra jamás, jamás va a volver vacía. Entonces, si nosotros vamos a ver a alguien que ha sido libre por el poder de Dios, si vamos a ver a alguien, hermano, que el Señor pues ha restaurado su vida, su matrimonio, y vemos que Dios usa poderosamente a alguien y está echando fuera a los demonios en el nombre de Jesucristo, y en el nombre de Jesucristo hay sanidades, hermano,
¿cómo vamos a tener nosotros celos o envidia de esas personas? ¿Cómo? Si alguien tiene celos o tiene envidias, esto es diabólico y satánico. Diabólico y satánico. Usted verá que en el tiempo de hoy ahora hay un abanico de predicadores que salen por las redes sociales. Y sí, cada vez aparecen más pastores. Si su motivación es buena, es decir, para la salvación de las almas, para que las almas pues alcancen el perdón de sus pecados y puedan también alcanzar esas moradas eternas, la vida eterna, pues lo felicito, que Dios lo bendiga. Pero si su motivación es otra, es decir, todo lo contrario, es decir, eh, más bien el competir, el querer ser más famoso o buscar otras cosas o ciertos beneficios personales, pues Dios hace desagrado de usted. Gloria a Jesús. Si su motivación, lo felicito, que Dios use su vida poderosamente. Ahora, si hay alguien que pues tiene mayor audiencia, ¿vamos a tener celo de esa persona? ¿Vamos a tener envidia de esa persona? De ninguna manera. Pues que Dios bendiga a ese pastor, que Dios bendiga a ese hombre de Dios, que Dios lo prospere y que Dios lo use poderosamente, que su poder santificador, ese poder santo de Dios, pues fluya, y si las almas sean libertadas, salvadas y sanadas. Que Dios siga glorificándose, que Dios siga levantando esas antorchas encendidas, que Dios pues se siga glorificando hoy en tiempos tan difíciles, donde ya estamos anunciando, es decir, que Jesús viene pronto. Entonces, hermano, que se levanten más hombres de Dios, no necesariamente de nuestra denominación, sino pueden ser de otras. Nos gozamos por ello, que Dios use poderosamente sus vidas. En ningún momento vemos que nuestro Señor Jesucristo, pues él tiene una actitud que habla de celos o de envidia, sino más bien yo pienso que Él tuvo un gozo y un regocijo, que haya alguien pues en el nombre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, pues echaba fuera los demonios. Fíjese usted, hablaba de fe, hablaba de convicciones. ¿Por qué se lo prohíben? Aleluya. Si están haciendo lo que yo les he enseñado. Es decir, están echando fuera demonios en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las almas son libertadas, las almas son salvadas. Gocémonos por ello. Gocémonos, hermano, si Dios está bendiciendo, si Dios está haciendo a otros hombres y otras mujeres instrumentos poderosos. Estamos en tiempos difíciles, tiempos muy difíciles, tiempos de mucha, es decir, de mucha maldad. La oposición cada vez es más fuerte, cada vez se levantan más y más las huestes de las tinieblas, gobernadores y principados, y algunos que han sido llamados para anunciar y predicar este evangelio están adormecidos, están acomodados. Y entonces el Señor tiene que levantar otros hombres para que la palabra siga corriendo. Señor, si también nos declara en su palabra, si no hubiera alguien que predicara mi palabra, es decir, un hombre de Dios, con autoridad, es decir, con testimonio, autoridad, testimonio, es decir, que es un hombre santo, irreprensible, que anuncie mi palabra, pues yo haré que las piedras hablen, fíjese, para que usted vea la necesidad urgente, es decir, que se predique la palabra de Dios. La palabra no puede quedar encarcelada, la palabra no puede quedar, oiga, ¿sabe?, estancada. La palabra de Dios tiene que correr. Si hay algo que quiere el Señor, que la palabra siga fluyendo, que la palabra siga corriendo. Usted ve que hoy pues hay programas de todo tipo, de toda índole. Bendito sea el Señor.
Hay tantos poderes aún en el tema del Facebook y otros temas más. Hay tanto poder, fíjate que, y hay tanta publicidad que se está dando a diferentes ideologías y bueno, y por qué no decirlo también, también prácticas mundanas, carnales y cosas pues que hablan de placer y vaya a ver la afluencia y la cantidad de seguidores que tiene. Entonces, ¿cuánto más nosotros, hijos de Dios, pueblo de Dios, pueblo santo, real sacerdocio? Pues somos sacerdotes de Jesucristo, predicar este evangelio, predicar esta palabra. Hay una invitación del Señor para que usted predique esta palabra, para que usted anuncie este evangelio. Entonces el Señor le dice contundentemente, le dice, no se lo prohibáis. Y para él fue suficiente. Está predicando, los demonios están fuera. Entonces ahí está Dios, ahí está el Señor. Que la palabra siga corriendo. Que no se lo prohíba. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Es decir, si no son enemigos nuestros, son gente y son personas y son hombres de Dios, pues que también rechazan las cosas del mundo, rechazan las prácticas mundanas y carnales, es decir, rechazan todo lo que es pecado, predican contra el pecado, reprenden al diablo, echan fuera espíritus inmundos, oran por los enfermos, es decir, hablan de gente que tienen piedad y misericordia, pues que sigan predicando la palabra, que la palabra de Dios siga corriendo. Bendecido sea el nombre de Jesús. Miren las enseñanzas que el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos da hasta el día de hoy. El Señor nos llama a nosotros a anunciar y a predicar la palabra de Dios. Usted que me está escuchando, hermano y amigo, pues usted puede ser un instrumento de Dios también para anunciar estas buenas nuevas, la palabra del Señor. Hoy hablaba con un joven que el enemigo lo engañó. Él no era miembro de la iglesia, él iba a la iglesia, iba al templo, congregaba, y es más, dice que él colaboraba con la iglesia, se gozaba con los aires libres, pero un día Satanás lo envolvió, lo engañó, primeramente con los afanes de esta vida, y después terminó en pecados. Y él, pues ahora estaba ahí en un estado de postración, enfermo, deprimido, descuidado totalmente, pero Dios permitió que hoy día se hablara con él. Y yo sé que en este instante está con nosotros acompañándonos, amén, a través de estos medios. Y él abrió su corazón, confesó su pecado, ¿sí? Declaró su pecado. Le dijo al Señor, he pecado contra ti, Señor, porque eso muchas veces pasa con muchos que pues se alejaron de Dios, se descuidaron. Lo que Dios te espera es que confieses tu pecado, que declares tu pecado. Soy un pecador, he pecado contra ti, Señor. Es decir, yo puedo engañar a los hombres, pero no te puedo engañar a ti, Dios. Confiesa tu pecado, no a mí, sino confiésaselo a Dios, decláraselo al Señor. Y confesó y declaró su pecado. Hicimos la oración de fe. Y yo sé por testimonio del Espíritu Santo que Dios obró en ese instante y le dije, ¿sabes qué? Ahora levántate en el nombre de Jesucristo, aséate, afeítate, gloria al Señor. Es decir, haz todo tu aseo personal, comienza a escudriñar la palabra de Dios y ya tú eres un hombre libre. Es decir, Dios ha llegado a ti, Dios, la misericordia de Él, su misericordia, y te está dando una oportunidad. Sí, porque la Biblia pues nos enseña que Dios es muy misericordioso, sobre todo aquel que se humilla realmente de corazón. Entonces vemos que en la palabra del Señor, que Dios ama las almas, mis hermanos, ama las almas. Él no quiere que nadie se pierda, que usted que me está escuchando, Él no quiere que usted se pierda, Él no quiere que usted arruine, es decir, ¿sabe qué? Su vida
arruine su familia, arruine todo lo que Dios le ha entregado, pero lo que es más, no quiere que usted termine en el infierno. Quiere que usted sea un hombre, es decir, con sabiduría, un hombre de testimonio, que sea usted un instrumento del Dios viviente. Él quiere que todos los hombres seamos sus instrumentos, sí, porque si en un tiempo fuimos instrumentos del diablo, porque sí, aunque le moleste a algunos, instrumentos del diablo, armaba la fiesta, usted llevaba a los amigos a la peña, las barras bravas, es decir, el, el- el placer, la lujuria, las orgías y cosas sucias y asquerosas y abominables que a veces nos cuesta mencionar, pero hay que decirlas, pues éramos instrumentos de Satanás el diablo. Pero ahora somos instrumentos del Dios viviente, ¿sí? Porque Dios está vivo. Entonces, para que usted justamente anuncie esta palabra, porque lo que usted ha recibido de gracia, usted tiene que darlo de gracia. Mire usted cómo el Señor tiene esa esperanza en nosotros, ¿no? Como ya somos vidas transformadas, entonces Él tiene la esperanza de que seamos instrumentos poderosos en sus manos. Porque Él mismo lo dijo, en mi nombre, usted sabe que ustedes van a hacer cosas tremendas. Es decir, en mi nombre echarán fuera demonios. Mire, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. Harán cosas mayores de las que yo hago. Fíjese, mientras estemos aquí en esta tierra, es decir, vamos a hacer cosas, pero en el nombre de Jesús veremos endemoniados libertados y muchos enfermos sanados. Entonces, usted está llamado a ser un instrumento de Dios. Usted que un día el enemigo le engañó, pero Dios le ha alcanzado su misericordia, sí hay oportunidad para que usted sea un instrumento de Dios. Solamente hay un caso, cuando uno es un pastor, un ministro de Dios, y cae en pecado. Es decir, porque ha habido pastores que han caído en pecado, entonces le han puesto un tiempo de disciplina y le han vuelto a poner de pastores. Entonces eso no es correcto. ¿Se da cuenta usted? Un pastor que cae en un pecado de adulterio, un pecado de fornicación, es decir, un pecado de muerte, no puede volver a ser pastor. Porque la Biblia nos enseña en el libro, en primera de Timoteo, en el libro de Tito, nos enseña que el hombre de Dios es irreprensible. Entonces, es importante esto, ¿no? Y no lo hacemos para juzgar a alguien, pero esto es importante. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, pastor, un pastor que cae en pecado, un obrero que cae en pecado, entonces puede puede alcanzar el perdón de Dios. Dios le puede dar una oportunidad. Yo creo que sí, Dios puede dar una oportunidad. Sí, es decir, Dios puede tener misericordia, es decir, perdonar su falta y sus pecados, ¿sabe? Y librarlo, es decir, justamente del tormento eterno. Pero ya no puede volver a ser pastor. Ya no puede volver a ser pastor. Quiero que, por favor, usted y me deje, yo lo que deseo es dejarme entender y comprender, y espero que usted lo entienda perfectamente. Es decir, sí, muchos que en algún momento tenían esa investidura de ser ministros, pastores, y el diablo los engañó y cayeron en pecado. Entonces, hay muchos que han sido restaurados, se humillaron, se quebraron, es decir, doblaron sus rodillas, pusieron su rostro en el piso, no un día, sino por mucho tiempo, semanas, meses y hasta años, pidieron de Dios una oportunidad y hasta que sintieron el perdón de Dios y hoy congregan, tienen sus Biblias y han sido restauradas sus vidas, pero ya no pueden ser pastores. Alabanza sea el nombre de Jesucristo. Mi alma glorifica a Dios. Entonces, esto es importante que usted lo conozca. Entonces, ahora cuando decimos que caiga en pecado, ¿no? Eso no quiere decir que también, importante aclarar también, el que cae en pecado, pues la mano de Dios estará sobre él, sobre el creyente o sobre quien quiera que sea, es decir, que haya sido cristiano y que haya caído en pecado, la espada de Jehová estará sobre su vida y sobre su casa. Y habrán consecuencias, porque el pecado trae consecuencias. Ahí justamente en esos tratos, ahí recibiendo el látigo, ¿sí?
Y ahí muchos se humillan y reconocerán que han pecado, que se soltaron de las manos de Dios, que le fallaron a Dios y pedirán perdón, misericordia. Habrá mucho lamento, quebranto. Y cuando es realmente de un corazón sincero, ahí Dios le extiende su piedad y su misericordia y puede restaurar al más vil pecador y puede darle una nueva oportunidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire usted el amor de Dios y la misericordia de Dios. Ese es, ese es el amor de Dios. El amor ágape, ese amor incondicional. Ese es el amor de Dios. Poderoso sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos unos versículos más adelante, vemos ahí, por ejemplo, a Juan en estos versículos. Más adelante dice, cuando se cumplió el tiempo, sí, efectivamente, vamos a ver aquí, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos, mas no le recibieron, no le recibieron, porque, dice, porque su aspecto era como el de ir a Jerusalén. Estaba Jacobo, estaba Juan, se le dio la comisión de que vayan delante para que vayan preparando el ambiente para una campaña evangelística. Y ellos pues, como eran los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, pensaron que los iban a recibir pues con banda y con aplausos, pero dice la Escritura que no lo recibieron así. Bendito sea el Señor. Dice aquí, mire lo que dice, mas no recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Era un lugar donde habían muchos samaritanos y los samaritanos tanto como judíos pues había un distanciamiento tal porque los judíos, bendito sea el Señor, pues a los samaritanos los despreciaban. Alabanza sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces, era una situación donde siempre esto existía tanto entre judíos con samaritanos. Bendecido sea Cristo. Un judío pues no podía darle la mano a un samaritano, pues no, porque se contaminaba. Bendecido sea el Señor. Y al ver estos samaritanos, a Jacobo y a Juan, pues se dejaron ver, veían que las apariencias de estos eran que como que iban a Jerusalén. Recuerda que Jerusalén era un lugar especial de adoración. Bendito sea el Señor. Entonces, los discípulos le cuentan a nuestro Señor Jesucristo y le dicen, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Porque no nos trataron bien, no nos recibieron bien. Fíjese, eran intolerantes, es decir, no podían ellos tolerar que haya alguien que mostrara cierta indiferencia. Como hay muchos que se hacen los resentidos porque esperan que los reciban con bombos y platillos, y esto ha pasado muchas veces con creyentes, con hermanos, ha pasado también aún con pastores que han esperado que lo reciban apoteósicamente y no lo han hecho así. Y entonces se han sentido mal, se han sentido ofendidos, se han sentido indignados, imagínese usted, irritados como era el caso de ellos. Señor, que mandemos que descienda fuego. Le hemos dicho que aquí va a haber una campaña evangelística, pero no nos han recibido bien, Señor. Si usted nos consiente y nos permite, vamos a orar para que descienda fuego del cielo. Y aquí nuestro Señor Jesucristo le da una enseñanza también. Y le dice, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Es decir, no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Ustedes no, ¿de qué espíritu son? Si ustedes tienen el Espíritu de Dios, ustedes no pueden menospreciar las almas. Ustedes no pueden tratar mal a las almas. Usted no puede estar insultando, ofendiendo. Ustedes no pueden ser ligeros. Es más, el Señor en su palabra nos enseña que tenemos ¿sabe qué? Que
ser tolerantes con los débiles, porque hay algunos que son débiles en la fe y tenemos que orar y amarles más. Y el apóstol Pablo nos enseña en el capítulo 9 de Primera de Corintios que muchas veces, gloria a Jesucristo, él tuvo que hacerse débil por la causa de los débiles, para estar con ellos, para compartir, es decir, ponerse en el lugar de ellos, para poder llegar al corazón de ellos, para compartirles la palabra de Dios. La enseñanza el día de hoy, mi hermano y amigo que estás escuchándome en este día. Si usted tiene el Espíritu de Dios, está llamado a ser un hombre tolerante, es decir, ponerse en el lugar de la persona que está frente a usted, que puede ser hasta su propia esposa. Y usted dice, no la aguanto esta mujer. Pero es un momentito, esa mujer se queda con tus hijos. Esa mujer tiene que eh, cocinar, lavar, planchar. Esa mujer, si son pequeños, medianos o más grandes, igual los hijos son hijos. Pues muchas veces sacan de las casillas a la esposa, a la madre, y el esposo viene de trabajar y espera pues que lo atiendan como un rey, y algunas veces hasta son un bebé más, y no es así. Usted tiene que ponerse en el lugar de su esposa y tolerar, y sí, algunas situaciones que se dan, y comprenderla, porque ahí usted está mostrando que tiene el Espíritu de Dios. Usted está en alguna situación con un hermano, pues póngase en el lugar del hermano. De repente el hermano está pasando por momentos muy difíciles, está pasando por momentos de angustia y necesidad, y por eso no actúa como usted quisiera que actúe. En eso consiste la tolerancia, mis amados. Bendito sea el nombre de... Hay que comprender y entender, como nuestro Señor Jesucristo nos enseña la palabra, en esta palabra. Un pastor que no sea tolerante, usted se imagina. Entonces, solamente voy a llevarme bien con aquellos, pues que lindo, que siempre, pastor, Dios les bendiga, y con los otros, con los que no son, con los que no son ovejas, con los que son difíciles, tienen un carácter difícil, y muchos son desobedientes, y hasta muchas veces, gloria al Señor, hasta testarudos. ¿Qué hacemos? ¿Sabe qué? Amén. Váyase aquí a la iglesia y no. Ahí es donde el amor de Dios nos lleva justamente a ser tolerantes aún con los más difíciles. Nuestro Señor dice, no hemos venido a que se pierdan las almas, sino a salvar esas almas. ¿Y cómo se salvan? Dándoles este mensaje, esta palabra. Por eso que Dios permite que usted escuche esta palabra. El Señor quiere salvar tu alma. El Señor no quiere que vivas en esa vida de tormento. No quiere que vivas en esa vida de depresión, de ansiedad. Pero ¿sabes por qué estás así? Porque estás en el pecado. Y no quieres soltar eso que a ti te gusta, pero pagarás las consecuencias de ello. Tienes que arrepentirte. Reconoce. Es decir, que esa vida de pecado te ha arruinado moralmente, te ha arruinado económicamente, te ha arruinado emocionalmente. Te estás ahogando en un vaso de agua y el Señor quiere sacarte de eso. Ven a Jesús. Él te comprende. Él es misericordioso. Él no se place con la disciplina porque tú estás siendo disciplinado. Esto es para para los que conocen la palabra. Porque conociendo la palabra estás haciendo cosas mal hechas. Conociendo. Por cuanto se te ha dado esta palabra, Dios te va a demandar. Al que se le ha dado más, Dios le va a demandar más. Entonces, la disciplina, el Señor se duele por la disciplina que estás recibiendo. Pero tienes que arrepentirte, humillarte, reconocer que has pecado contra Dios, confesar tu pecado, buscar a un pastor y contarle, es decir, tu angustia y tu dolor. Y por qué razón y por qué motivo estás en esa condición. Es decir, necesito que ore por mí, necesito que ore por mí, porque he pecado conociendo la palabra. He pecado contra Dios. He blasfemado contra Dios.
O como en una ocasión me pasó, en el distrito de San Miguel, una iglesia sencilla, modesta. Habíamos comprado nuestras cortinas, 2 floreros sencillos. Ahí estaba el altar. Las almas comenzaron a llegar. Eran 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Llegamos hasta 100 personas. Un local estrecho. Llegaron personas de la farándula con autos modernos a un lugar sencillo y humilde. Pero un día, unos delincuentes, amigos de lo ajeno, se metieron a este humilde lugar. Se llevaron los floreros, se llevaron las cortinas, se llevaron los cables. Teníamos una pequeña consola. Nos avisaron. Y entonces los vecinos, preocupados porque ellos sabían que el lugar que es ese lugar de adoración había sido tanta bendición a todo ese sector de San Miguel, en la avenida La Paz, la cuadra 27. Y entonces comenzaron a indagar quiénes tenían esas cosas. Y por último, nos dijeron a dónde la habían llevado. En un lugar donde, bueno, se vendían cosas robadas y donde frecuentaban la gente viciosa. Fuimos a reclamarlas, a pedírselas para decirle que eran de la iglesia. Nos dijeron, perdone, no sabíamos que era de la iglesia, y nos las entregaron. Esta gente, estas personas engañadas por el enemigo, con un respeto tal, nos devuelven todas las cosas. Pero quiero ir a esto. Los que ingresaron al templo nos cuentan que estaban ahí cerca de la playa gritando porque no tenían paz, diciéndose el uno al otro: ¿por qué nos hemos metido con la iglesia? Jamás debemos meternos con la iglesia, nunca más. ¿Se da cuenta? Pero ahí, en medio de todo, sin embargo, le abrimos las puertas, les hablamos de la misericordia de Dios, le decimos que Dios les amaba, y comenzaban a congregar en la iglesia. El Señor no quiere que se pierdan las almas. El Señor quiere salvar las almas. Quiere salvar tu alma. Ven a Jesús. Ven a Él. Ven a Cristo. ¿Están llegando peticiones? Vamos a orar por todas esas peticiones, para que Dios te sane, para que Dios te liberte, para que hoy puedas dormir como un niño. Tú que sufres de insomnio, tú que estás en ese estado de depresión y ya ni te aseas, te has abandonado totalmente. Vamos a orar para que se vaya ese demonio, porque es un demonio, es un espíritu inmundo que quiere verte en ese estado de miseria, de suciedad. Reprende a Satanás, el diablo. Vamos a orar por aquellos que son intolerantes, es decir, contienden, caen en provocación, pelean, riñen, hacen demandas y no son capaces de ponerse en el lugar de la persona. ¿Por qué razón está así? En el nombre de Jesús, Padre, te pido en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo, por cada una de esas peticiones que están llegando, Señor. Ten misericordia. Oh, mi Dios, cuántos llamados creyentes, cristianos, engañados por Satanás, el diablo, volvieron a sus viejos rudimentos, al mundo y al pecado. Oh, mi Señor, y hoy sufren las consecuencias de ello, enfermedades, y aún enfermedades de muerte, miseria, un estado miserable de pecado, de vicio. Te pido que tengas misericordia de todos aquellos que al escuchar esta palabra te confiesan su pecado
y vienen a ti arrepentidos y te piden una oportunidad. Salva, perdona sus pecados, ten misericordia. Te suplico, Dios mío, que responda a la petición de aquellos que están enfermos, sánales, ya sea del COVID, ya sea de enfermedades de los pulmones, los riñones, aún del cáncer. Te pido en el nombre de Jesús que fluya esa virtud poderosa, esa virtud sanadora. Liberta a los que están atormentados por demonios. Señor, reprende esos espíritus inmundos. Reprende esos demonios en el nombre de Jesús. Dios mío, restaura vidas, restaura matrimonios. Mire esos hijos, Señor, que no tienen padre y madre, huérfanos, ten misericordia. Mira de las viudas, los viudos, ten misericordia de ellos. Mira a las madres solteras, los padres solteros, ten misericordia de ellos, que puedan conocerte. En el nombre de Jesús, en tu nombre hay poder, Señor. Oh, glorifícate, bendice a todo ese pueblo lindo y hermoso que tú has levantado, que está haciendo tu obra, anunciando tu palabra. Sean de nuestro concilio, nuestra congregación, o sean de otras congregaciones, bendice sus vidas, bendice esos hombres de Dios, Señor, que sus vestiduras están limpias, hombres santos. Sigue prosperándoles en su ministerio. En tu nombre, Jesús, hay poder. Glorifícate. Reprende todo espíritu de celo, esos celos diabólicos, satánicos. Reprende la envidia. Reprende toda obra de las tinieblas, todo espíritu inmundo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo entro al lugar santo. Entra al lugar santo. Adórele ahí. Levanta tus manos. Arrodíllese. Dale lugar al Espíritu Santo. Aleluya. Ahí se va la enfermedad. Ahí en la adoración. Ahí clamando, adorando, se va esa enfermedad. Se va ese demonio que le tiene oprimido. Se va en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, poderoso Jesús. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y entro tan solo a adorarle. Yo vengo a honrar al yo soy. Yo entro al lugar más santo. Entra, adora, a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarle. Yo vengo a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Dios, te adoro a ti, te adoro, te adoro, te adoro a ti, porque tú eres santo, santo, oh Dios, y porque tú eres santo, 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 oh Dios. Te adora mi alma, Señor. Adora al Espíritu Santo. Adora al que vive nuestro Señor Jesucristo. Adora al Padre eterno, aleluya. Siente su gloria y su presencia. Siéntele ahí donde estás, su poder santificador. Él es hacedor de maravillas. Él no ha cambiado. Aleluya. Oh, poderoso, poderoso es mi Señor.
Aleluya. Aleluya. Conforme a tu fe se ha hecho. Eres libre, eres sano por el poder de Dios. En el nombre de Jesús, levántate y adora al que vive. Sírvele de todo corazón. Glorifica su santo nombre. Dios te adoro a ti. Te adoro a ti. Dios te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoramos, te adoramos. Te adoro. Te alabo, Señor. Oh, gloria a tu nombre. Gracias por las almas que estás libertando y que estás sanando en este día, Dios mío. Bendice a tu pueblo, los que nos saludan aquí en el país o fuera del país. Responde su clamor, sus oraciones en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Aleluya. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, mis amados hermanos y amigos. Pues hay fiesta en el cielo, aquellos que se han rendido al Señor y han entregado sus vidas, y aquellos que han vuelto, es decir, de ese mundo de pecado, fueron engañados por el enemigo y ahora han vuelto a casa, es decir, han vuelto a los caminos del Señor. Pelee la batalla y persevere. Se despide de usted un servidor, el pastor Roberto Pérez, mi amada esposa, la hermana Lea, y mis hijos también. Que Dios les bendiga.